Bueno, eh, hola, ¿cómo están? Yo soy Gabriela de Venus en Aries y en este video que traigo para ustedes, traigo una clase especial para todos aquellos que me siguen, que están interesados en aprender a leer el tarot. Mm, Quiero expandir mi canal no solamente a interactivos de tarot, sino también a que tengan la posibilidad, a aquellas personas que tengan ganas de profundizar y de estudiar el tarot, de que en este canal también encuentren una forma de conectar con ese conocimiento, compartir con ustedes mi camino de vinculación con el tarot y aquello que fui aprendiendo gracias a que otras personas también eh, comparten y compartieron la información que aprendieron, y de esta forma se va produciendo esta cadena en donde lo que aprendo lo comparto, y entonces de esta forma el tarot y el aprendizaje y el conocimiento se expande. Y me parece recontra importante hoy en día poder expandir el conocimiento. Después estará a quien le interese y a quien no le interese, quien lo tome y quien lo deje, y eso ya escapa de mis manos. Simplemente mi función, y la siento así profundamente, es compartir este conocimiento. Tal vez otro día haga un video para contarles cómo es que llegué al tarot y cómo el tarot llegó a mí, o cómo fue mi encuentro con el tarot y mi camino. Si les interesa, pueden dejarme en los comentarios, porque considero que si ustedes están viendo mis interactivos porque les interesa saber qué es lo que va a suceder con una persona o aquello que está ahí disponible para ustedes, eh, es porque probablemente también en algún punto estén interesados en el tarot como herramienta. Y el tarot como herramienta evolutiva, como herramienta de autoconocimiento, es, es invaluable y es mágica. Una vez que comenzamos el camino de conexión con el tarot se abre a nosotros de una forma como si fuese realmente un gran amigo, un aliado, un compañero. Cuando yo a veces, esos momentos en donde ando media perdida y en donde estoy dándome cuenta que hay cosas que no puedo ver claramente, y me siento frente a mi mesa con el mazo y elaboro la pregunta y pregunto, el tarot eh, me responde de una forma tan amorosa y tan profunda y tan íntima, y en ese diálogo se crea un lazo afectivo. Yo sé que por ahí por algunos estarán diciendo, esta mujer está loca, pero les prometo que no. Les prometo que si ustedes han experimentado esta conexión con el tarot, o tienen esta inquietud de qué es, los invito y las invito a que profundicen y a que lo hagan. Y en este caso, lo que quiero compartir con ustedes tiene que ver con las figuras en el tarot. Pensé en empezar desde el principio, en hacer un video desde, bueno, qué es el tarot, y empezar como desde ese lugar, pero el tema es, hoy di una clase gratuita de figuras y la clase se grabó mal, el audio era muy malo. Entonces dije, bueno, voy a hacer algo, voy a grabar la clase por mi cuenta y la voy a compartir, así que por eso empiezo por las figuras. El mazo de tarot está compuesto por figuras, ¿no? Perdón, el mazo de tarot está compuesto por los arcanos mayores y por los arcanos menores. Dentro de los arcanos menores, yo hago esta distinción entre las figuras por un lado y los arcanos menores propiamente dichos por otro lado. Probablemente ustedes se encuentren en libros o en otras páginas que la distinción es arcanos mayores y arcanos menores. Y tal vez dentro de los arcanos menores esté todo como mezclado, pero a mí me parece que es interesante poder hacer esta diferenciación dentro de los arcanos menores, separar
los arcanos menores propiamente dichos y las figuras. Y en este caso vamos a hablar de las figuras, pero para poder hablar de las figuras y de la función que cumplen dentro del mazo y en una lectura de tarot, primero tengo que empezar, acá sí por el principio, de, bueno, ¿qué representan los arcanos mayores dentro del mazo de tarot? Los arcanos mayores nos hablan de, en una lectura, por ejemplo, del tono de la lectura. Nos hablan de el carril se, por el cual se mueve la lectura, ¿no? Los arcanos mayores representan el camino más espiritual, más álmico, menos tangible y con menos posibilidad de plasmarlo en el aquí y ahora, en la materia, ¿no? Los arcanos mayores nos llevan o nos traen información que tiene mucho que ver con nuestro camino evolutivo espiritual. Por eso a veces, si bien los arcanos mayores son tal vez más fáciles de comprender, son más complejos de poder entender qué nos quieren decir en el momento de accionar, porque nosotros en este mundo nos manejamos mediante la acción, mediante acciones y mediante el movimiento. Y cuando a veces hay algo que en nuestra vida está como difuso, o cuando queremos recibir un mensaje del tarot, justamente, y si vamos a lo profundo, lo que probablemente querramos es que el tarot nos dé información y nos dé herramientas para poder hacer algo concreto con eso que nos está sucediendo. Pero en realidad el tarot no funciona desde ese lugar. En realidad el tarot siempre va a, a elegir que el camino, que la elección del camino sea una elección propia. Entonces el tarot nos va a dar información, pero luego cada uno de nosotros, con esa información, vamos a tener que decidir qué hacer, cómo hacerlo, cómo llevar adelante una acción, porque si el tarot nos dijese que lo que tenemos que hacer es esto, esto y esto, estaría a priori coartando nuestra libertad de acción, nuestro libre albedrío. Y el tarot, una de las premisas del tarot es nunca, jamás, coartar el libre albedrío de quien consulta. Después está claramente la función del tarotista o la tarotista. Y si la tarotista se cree con el poder o la capacidad de decir, vos tenés que hacer esto o vos no tenés que hacer esto, ya no es un tema del tarot, sino de la herramienta en sí misma, sino de cómo esa persona utiliza esa herramienta. Y entonces no podemos culpar al tarot, sino responsabilizar a la persona que lo está utilizando desde ese lugar. Entonces, ¿qué representan dentro del mazo las figuras? Así como dije que los arcanos mayores representan el tono, representan el tono o el camino que nos está indicando el tarot en el que estamos. Por ejemplo, en una lectura, entonces salen arcanos mayores y nos podrían estar informando que estamos en este momento en un camino bastante conflictivo. Si podemos hacer un paralelismo, por ejemplo, podría ser un camino de montaña, ¿no? En donde hay un precipicio, en donde hay una montaña, en donde hay piedras que caen, en donde el camino es sinuoso y en donde probablemente tengamos que prestar atención si viene un auto de frente. Bueno, ese camino podría estar representado, por ejemplo, por los arcanos mayores. Ahora, en sí mismo el camino en sí mismo el camino nos invita a que lo transitemos como querramos, ¿sí? Habrá quienes quieran transitar ese camino en auto, otros querrán transitar ese camino en moto y otros en bicicleta. Entonces, pero el camino es ese. Entonces, las figuras, para mí, nos dan información de justamente qué actitudes son las que estaría bueno por ahí que pusiésemos sobre la mesa para transitar ese camino. Entonces, la función de los arcanos menores, de las figuras en una lectura, tiene más que ver con los matices, los detalles o las actitudes
a manifestar en determinado momento. Entonces, si vuelvo al ejemplo de este camino sinuoso, en donde los arcanos mayores nos estarían indicando, bueno, estás en un momento de tu vida en donde parecería ser que no está todo demasiado tranquilo, complementar la lectura con figuras podría darnos una amplitud mayor, porque las figuras nos podrían, por ejemplo, dar mucha información acerca de la forma en que este camino puede ser transitado. Entonces, por ejemplo, salen, ¿no? Le preguntamos al tarot, bueno, cuáles serían las mejores actitudes en este momento para poner o para manifestar, salen determinadas cartas, y esas cartas podrían estar indicándonos, bueno, si estás transitando este camino sinuoso, la mejor actitud es tener calma, es ser muy prudente, es detenerse, ¿no? Detenerse y pensar cuál es el paso siguiente, es volver hacia atrás, no lo sé, pero digo, para que se entienda la función de las figuras dentro del mazo. Y luego dentro de las figuras vamos a tener, ya en sí mismo, ya ahora vamos a profundizar en las figuras tienen jerarquías, ¿no? ¿Qué es una jerarquía? Una jerarquía es un nivel orgánico en el cual sería bueno que esas energías se transiten. Por ejemplo, nosotros en la vida, ¿no? Nuestra vida es una vida orgánica, más allá que nosotros nos empeñemos todo el tiempo en salir de esto orgánico y natural y contradecirla. Pero en realidad nosotros nacemos, crecemos, nos desarrollamos y luego morimos. Eso es algo orgánico. Los arcanos mayores, que tienen justamente esta forma lineal de expresión, si bien en la vida nunca nada es lineal y nunca ninguna energía es en sí misma y solitaria, sino que todo el tiempo las energías del tarot están complementándose y están apareciendo en nuestra vida en el mismo momento varias energías, pero en el caso de los arcanos mayores hay una correlación. Por eso los arcanos mayores tienen numeración, ¿no? Está el 0, que es el loco, y luego paulatinamente va ascendiendo hasta el 21. Entonces, ahí ya hay información de que los arcanos mayores tienen un orden, hay un orden orgánico y natural en esa numeración, y en las figuras, si bien no hay una numeración, porque las figuras no tienen número, pero sí tienen una jerarquía, y esta jerarquía nos está indicando que hay un orden orgánico y natural en el cual las experiencias se nos presentan. Por eso está primero el paje, luego la reina, luego el rey y luego el caballero. ¿Eso significa que uno es más importante que otro? No, porque no hay un sistema comparativo. No quiere decir que la reina por estar después del paje o el rey por estar después de la reina tiene más importancia. Lo que eso está diciendo es, para poder transitar la energía de la reina o la energía del rey, sería ideal que primero transitemos la energía anterior. ¿Por qué? Porque eso nos acerca a la experiencia desde un lugar natural, orgánico, fluido, en el cual vamos a poder incorporar la experiencia como de la forma más armónica y de la forma más evolutiva y que conecte con la toma de conciencia posible. Entonces, en esta jerarquía están estas cuatro etapas, ¿no? Primero el paje, luego la reina, luego el rey y luego el caballero. Pero además, cada paje, cada reina, cada rey y cada caballero tienen un elemento, porque están los pajes, perdón, las cuatro figuras de copas, las cuatro de oros, las cuatro de bastos y las cuatro de espadas. Entonces, en cada carta vamos a encontrar no solamente una jerarquía, sino también un elemento. Entonces, este elemento nos va a estar también indicando algo. Toda esa información, la jerarquía y el elemento, ya nos dicen algo, ya hay ahí información. Entonces, ¿cuál es la información de los pajes? Los pajes conectan con una energía de acercamiento hacia determinada experiencia,
de una forma muy, como si fuésemos aprendices. Cuando algo se presenta ante nosotros, lo primero que hacemos es conectamos con eso que se nos presenta. Y cuando digo eso que se nos presenta, puede ser un vínculo, cualquier experiencia, un nuevo trabajo, comprar una casa, empezar a estudiar, comenzar con el desarrollo de un proyecto. Todo eso es una experiencia. Entonces, ante esas experiencias hay distintas formas de conectar. Entonces el paje nos está diciendo, ante determinada experiencia, sería bueno que te conectes de esta forma. Los pajes conectan de una forma, es el primer acercamiento a la experiencia, es un acercamiento puramente racional. Por eso los pajes tienen mucho de aire, mucho de pensamiento, porque son los que se permiten incursionar y curiosear en eso que ha llegado a ellos desde una forma de duda, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, en una lectura aparece un paje, y ante determinada pregunta, recuerden que es sumamente importante la pregunta en el tarot, podría estar indicando que eso que se pregunta o esa experiencia por la cual estamos preguntando necesita una instancia de parar y preguntarnos y dudar, por ejemplo, si queremos seguir adelante con eso que se nos presenta, o si queremos, por ejemplo, dejar eso atrás. Entonces el paje se permite abrazar lo nuevo, ¿no? Con la energía del paje despertamos, tenemos una conexión puramente mental con eso que llega a nosotros. El paje se cuestiona. El paje es la energía gestacional de algo, es donde las cosas aún no han madurado, y es una instancia en donde hay una predisposición hacia eso que se nos ha presentado, pero también hay una incertidumbre porque no sabemos exactamente si queremos o no queremos esto que se presenta. Entonces, por ejemplo, si lo que aparece en una lectura es el paje de, por ejemplo, de copas, tal vez la pregunta sería, bueno, emocionalmente, ¿querés conectar con esta experiencia? ¿Querés involucrarte emocionalmente con esto que aparece ante vos o que aparece en tu vida? Porque recuerden que las copas tienen que ver con todo el mundo emocional, con el mundo de los sentimientos, con el mundo em, de lo que internamente se mueve a nivel emocional cuando estamos atravesando o vivenciando algo. Perdón, hay un pelo que me está haciendo cosquillas en la nariz. Entonces, esa es la instancia de los pajes. Luego viene la instancia de las reinas. Y las reinas ya es una instancia mucho más íntima y más profunda, porque es cuando la, la experiencia ya forma parte, o queremos que forme, o le permitimos formar parte de nuestro mundo, entonces ya se entabla una conexión puramente íntima y emocional con eso que ha aparecido en nuestra vida. Voy a pausar un poquito porque quiero cerrar la ventana. Bueno, perdón, pero me veía toda como muy, muy blanca. Entonces, sigue este pelo haciéndome cosquillas en la nariz. Entonces, déjenme ver, porque tengo acá todos mis apuntes para no olvidarme de nada. Estaba en la reina, ¿no? La reina es el aspecto más íntimo y más profundo y más de conexión con lo emocional. Entonces, la reina lo que hace es, ante eso que se presenta, lo incorpora, lo profundiza, se vincula desde lo emocional con eso y siente que tiene que nutrir todo ese mundo y toda esa experiencia nueva que llega, tiene que expandirla, tiene que hacerla crecer, tiene que prepararla también para que pueda luego ser liberada y ser soltada.
Entonces es ese momento en el cual conectamos a pura emoción con eso que llega a nosotros. Entonces, en una lectura, si aparece una reina, lo que nos estaría indicando es, bueno, esto por lo cual estás preguntando amerita y merece que lo internalices, que hagas un ejercicio de contacto y de conexión emocional con esto que está sucediendo, para luego, para nutrirlo, para hacerlo crecer, para, para prepararlo para que pueda luego ser liberado. En la reina o en las reinas siempre hay una apertura muy profunda con eso que está sucediendo. Y esto lo que prepara es justamente o prepara o nos prepara para la instancia siguiente, que es la instancia del rey. Y en la instancia del rey justamente ya hay desapego, ¿no? El rey es ese momento en donde eso que atravesamos ya pasó por la etapa de la duda, de ¿quiero esto o no lo quiero? Bueno, ¿quiero este vínculo? ¿Quiero embarcarme en este vínculo o no? ¿Quiero comenzar esta carrera o no? Luego la instancia de la reina, en donde me atrevo, empiezo esa carrera, comienzo ese vínculo y hay una conexión emocional. Empiezo a querer eso que elegí, empiezo a conectarme emocionalmente y empiezo a sentir cosas por esa carrera o por ese vínculo. Y luego pasa esta etapa de el rey, y el rey es justamente la expresión o el aspecto externo de la experiencia. Es la etapa en la cual elegimos, nos desprendemos con desapego, pero porque ya sentimos que eso forma parte de nosotros, como que nos pertenece. Pero no desde un lugar de esto me pertenece y soy dueño o dueña, sino esto me pertenece porque lo atravesé emocionalmente, porque hice contacto emocional y entonces esto forma parte de mi vida. Es cuando, por ejemplo, en un vínculo, ¿no? O en cualquier situación, ya tenemos la certeza y eso está afianzado. Es la instancia de esto se afianzó. Esta carrera es la que tengo la certeza que es en la que quiero estar. Este vínculo es en el que quiero estar. Entonces, esa sería la instancia del rey. Entonces, vuelvo a lo mismo, cuando en una lectura aparece un rey, más allá de que, esto me olvidé de decirlo, pero a veces algunos autores o en algunos libros aparece, que cuando aparecen las figuras quiere o tiene o está indicando personas, ¿no? Aparece una figura y esa figura estaría indicando la presencia en la lectura de determinada persona. Sí, en una lectura hay múltiples de posibilidades, pero lo que yo estoy haciendo ahora es transmitir esta información desde el lado puramente de libro de conocimiento. El tarot es un libro de conocimiento que luego, aplicado en una lectura, toma otra forma. Entonces, esto que estoy compartiendo tiene más que ver con el tarot como libro de conocimiento. Una vez que ustedes comprenden las cartas desde este lugar de sapiensal, creo que es, van a poder transitar la otra etapa o el otro camino, que es el de la lectura, el de interpretar qué significa una carta en una lectura. Entonces, el rey tiene una conexión muy práctica con el elemento. Entonces, por ejemplo, el rey de bastos es aquel que domina su elemento a la perfección, que ya sabe, y los bastos tienen que ver con la voluntad, con el deseo, es la instancia en la que sabemos lo que queremos, sabemos hacia dónde queremos ir y lo hacemos posible, porque el rey es el que acciona, es el que da el primer paso, es el que se atreve a moverse, es el que se atreve a dar ese paso que en la instancia de la reina no podía ser dado porque todavía había una conexión emocional. Entonces, cuando aparece un rey, puede ser que nos esté diciendo en una lectura, bueno, es momento de este vínculo, por ejemplo, afianzarlo. Este, no sé, este proyecto, lanzarlo, sacarlo al mundo, pero con mucha seguridad y mucha certeza. Y luego llegan los caballeros. Los caballeros para mí son los últimos porque son los que expanden la experiencia, expanden el elemento que portan. Son los que ya no se conforman con eso que tienen y lo quieren hacer crecer. Pero no ya crecer desde lo íntimo como la reina, sino
lo quieren hacer crecer porque lo quieren compartir. Entonces, los caballeros son las energías que nos invitan todo el tiempo a ir hacia un ciclo nuevo. Por ejemplo, en un vínculo es, bueno, ¿qué pasa si nos mudamos juntos? ¿No? ¿Qué pasa si nos vamos a vivir juntos? Entonces es un movimiento hacia algo nuevo que inicia otro ciclo y que cierra este ciclo de esta jerarquía de paje, reina, rey y caballero. Entonces, cuando aparece una figura, tenemos toda esta información disponible para poder empezar a comprender cómo, por ejemplo, leerla en una lectura. Tenemos que tomar en consideración cuál es la jerarquía, tenemos que tomar en consideración qué elemento es el que porta esa figura, y entonces, no hablé de los elementos, pero voy a hablar ahora. Los elementos nos hablan de el centro energético que se mueve ante cuando sale esa carta, está aludiendo a un centro energético o a un área de experiencia. Entonces, las espadas remiten al área de experiencia que está vinculada con los pensamientos, con todo lo que tenga que ver con la cabeza, con lo racional, pensamientos, ideas, proyectos, cómo hablamos, cómo entendemos las cosas, cómo nos comunicamos. El silencio también tiene mucho que ver con las espadas. Luego están los oros, que son los que tienen que ver con la materia, con nuestro cuerpo y con la extensión de nuestro cuerpo, con todas las pertenencias, ¿no? Con nuestra casa, con nuestras mascotas, por ejemplo, con nuestro auto, nuestra bicicleta, nuestro trabajo también está muy bien, el dinero. Luego están las copas, que hablan del mundo emocional, ¿no? Es todo eso que se mueve internamente a través de las emociones y de las sensaciones, y también es el palo que nos vincula con el otro, ¿no? Porque nos vinculamos emocionalmente con el otro, además de claramente racionalmente. Y luego están los bastos, que es el palo que habla de el combustible. A mí me gusta pensar a los bastos como la sangre que fluye dentro nuestro, que es la que nos moviliza, es como ese fuego interno. Entonces, cuando tenemos una carta, una figura, ¿no?, delante de nosotros, estas son la información que tenemos que tomar, ¿no? Si es un paje, tendrá determinadas características; si es una reina, un rey o un caballero, digo bien, qué palo es el que sostienen o el que portan, y con esa información ya podemos ir, por ejemplo, comprendiendo un poco más a las figuras. Ahora, esperen que voy a agarrar mis figuras, voy a dar un par de ejemplos para que se entiendan, ¿no? No voy a hacer una pregunta, vamos a hacer una pregunta hipotética. Cada uno de ustedes, voy a hacer esto, voy a hacer un interactivo un poco extraño. Cada uno de ustedes pregunte qué actitud sería la más beneficiosa para determinada situación. Entonces yo voy a sacar una carta y voy a explicarles cuál sería esa actitud, y así podemos poner en práctica, vamos a hacer así, en práctica esta clase. Voy a sacar esta. La reina de espadas. Bueno, sea cual sea la pregunta que ustedes hicieron, la mejor actitud frente a esto que ustedes preguntaron tiene que ver con esto. Si es reina, recuerden que tiene que ver con, no sé si se ve bien, yo no tengo una muy buena cámara, yo tengo una computadora de escritorio, no es una laptop, y la cámara no es muy buena, pero bueno, ya espero poder acceder a mejor equipamiento para poder compartir con ustedes mejores videos. Para eso, ¿qué tienen que hacer? Suscribirse a mi canal, comentar, darle me gusta, porque de esa forma claramente ustedes colaboran a que yo pueda adquirir mejores equipos para poder transmitirles de mejor manera todo esto. Pero mientras tanto, tenemos esto, trabajemos con esto. Entonces, volvamos a esta pregunta.
sea lo que sea que ustedes hayan preguntado, esta carta les estaría diciendo que la mejor actitud tiene que ver con, y acá 2 puntos abajo. Si es una reina, recuerden, tiene que ver con el mundo íntimo, emocional, que conecta con la experiencia. Y si esta reina tiene una espada en su mano, tiene que ver con las ideas, con los pensamientos, con lo que creemos de las cosas, con la idea que nos hacemos de eso que sucede. Y entonces, la respuesta, por ejemplo, a esa pregunta podría ser que la mejor actitud en este momento tendría que ver con poder conectar con la palabra o con lo que ustedes piensan de eso que está sucediendo, pero desde un lugar emocional, que sientan lo que piensan y que piensen lo que sientan. Entonces, acá hay mucho de emoción, sentimientos y pensamientos. Entonces, una buena actitud sería, por ejemplo, no expresar la palabra, ¿sí? Todavía no es una instancia de exterior. Recuerden que la reina era una instancia íntima, entonces, y que se mueve por dentro, en la cual hay que conectar mucho con la palabra, con lo que uno quiere decir, con lo que uno no quiere decir, y desde un lugar emocional para luego sí poder transmitirlo. Ese sería un ejemplo. Voy a sacar otra carta. Pueden preguntar otra cosa, para así podemos... Bueno, salió una reina, así que voy a cambiar porque voy a hacer así, vamos a hacer así. Por ejemplo, vamos a hacer este. Este es muy interesante porque es el paje de copas. Entonces, por ejemplo, el paje de copas podría estar indicando que la mejor actitud, por aquello que están preguntando, es que se detengan a preguntarse y a dudar de qué es lo que sienten. Y no estamos hablando de vínculos solamente, porque a veces, por ejemplo, estamos ante un nuevo proyecto, un nuevo trabajo, o una nueva creación, una mudanza, y esta carta les estaría diciendo, bueno, frenen un poquito, conecten emocionalmente y piensen, porque los pajes son muy de pensar, piensen si tienen ganas de embarcarse en este proyecto emocional, ¿no? En este proyecto emocional o no. Dense el permiso a dudar qué es lo que les está pasando, qué es lo que les genera a nivel emoción esto por lo que están preguntando. Los pajes siempre son una instancia de duda, habilita la duda, permite la duda. No es momento de decisión, es momento de dudar. Entonces, esos fueron 2 ejemplos así para que tengan idea. Les prometo que voy a ir y voy a seguir compartiendo este tipo de videos si les interesa. Repito, si les interesa, háganmelo saber en los comentarios, porque si no, no voy a saber si les interesa o no. Así que gracias, gracias. Me encantó hacerlo. Estaba un poco nerviosa porque no sabía cómo me iba a salir, pero me gustó mucho. Así que prometo seguir con esta especie de intercambio distinto desde este canal, desde Venus en Aries y desde Gabriela. Muchísimas gracias, que tengan un hermoso día.